Hola, mi nombre es Cristian Duarte, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre. Hoy les vamos a hablar del tema de las conexiones ilegales de agua. Para ello trajimos al ingeniero Oscar Zambrano, quien es el director de estudios y diseños de Aguas Capital. Entonces, ingeniero, una pregunta para empezar, díganos, ¿qué es una conexión ilegal? Muy buenas tardes. Una conexión ilegal es una derivación no autorizada de cualquier usuario para el uso ilegal de la infraestructura del servicio público, bien sea de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones, gas. Muy bien, ingeniero. Y digamos, ¿existen algunas medidas que tome Aguas Capital para este problema? Sí, obviamente. Existe una continua y permanente vigilancia para tratar de detectar este tipo de conexiones ilegales, que son de varios tipos, ¿no? Conexión ilegal es, por ejemplo, que un usuario o una vivienda o un predio que teniendo conexión del servicio realice una derivación antes del contador y reciba el servicio sin que el agua, por ejemplo, en este caso, pase por el contador. Eso es una conexión ilegal, eso es un bypass, eso es un fraude, una conexión ilegal. También es una conexión ilegal cuando un predio no está autorizado y realiza una conexión para tener el servicio sin que ésta esté registrada como usuario del servicio de acueducto de la empresa. En este caso también esa conexión clandestina es una conexión ilegal. También es una ilegalidad alterar los medidores o contadores, como comúnmente se le conocen. Muchas veces los cambian de sentido, los lastran para alterar las mediciones y que esto registre menos consumo. En cualquiera de las tres modificaciones o modas que le digo, modos que acabo de mencionar, esto es una defraudación de fluidos. Esta conexión ilegal es una defraudación de fluidos. Y Aguas Capital realiza campañas permanentes para detectar este tipo de conexiones. Una, con inspecciones por parte de nuestros trabajadores. Dos, con estudios de pitometría y de medición de caudales por zonas. Tres, con estudios de consumo de parte de los usuarios. Ejemplo, si tenemos un local comercial, un hotel que tiene tantas habitaciones, debería tener unos registros y unos consumos. Sobre la base de esos registros y esos consumos mensuales se le hace un estudio para detectar si está consumiendo o registrando menos, más que en este caso facturando menos, volumen de agua del que normalmente debería tener. Ahí es una forma de cómo detectar esas conexiones ilegales, esos fraudes que realizan desafortunadamente algunos predios o usuarios de los servicios de acueducto en la ciudad. También en este caso se utilizan campañas por parte de nuestros colaboradores, por ejemplo, al realizar las obras de acueducto, de reposición o instalación de nuevas redes de acueducto. Ahí también se evalúan quiénes están conectados legal o ilegalmente, para, por ejemplo, ponerlos en contexto dentro del trabajo que se está haciendo por parte de la empresa de renovación o reposición de las redes de acueducto. En algunos sectores de donde existen este tipo de conexiones se oponen a que les hagamos la reposición de las redes. Casos específicos, por ejemplo, en una parte de la ciudadela de Atalaya, en una zona de la ciudadela de Kennedy, no querían que hiciéramos la reposición de la tubería, porque de 12 viviendas conectadas, por ejemplo, en una calle, 11 estaban conectadas ilegalmente. Entonces, este tipo de conexiones marca cómo es desafortunadamente a veces las costumbres o malas costumbres o la falta de conciencia por parte de algunos predios. Bueno, ingeniero Oscar, ¿las conexiones ilegales es un delito penalizado por la ley? Sí, señora. La ley 599 del año 2000 estableció en su artículo 256 que la defraudación de fluidos se convertía en un delito penalizado acá en Colombia, y el que adultere o tome en forma ilegal un servicio comete el delito de defraudación de fluidos, que está incluso penalizado tanto con
penas de cárcel como con penas o sanciones económicas. ¿Y esas conexiones ilegales de qué manera afectan a la ciudadanía cucuteña? Pues impactan porque están, por ejemplo, haciendo uso de un servicio que en el caso del agua, para potabilizar el agua hubo que incurrir en unos gastos de personal, de equipos, de insumos químicos, de energía eléctrica, del cual la comunidad que está actuando de forma ilegal está utilizando sin retribuir a la empresa por el servicio que está recibiendo. Eso impacta en forma negativa por mayores consumos, mayores costos operativos para la empresa. Adicionalmente, afectan desde el punto de vista técnico-operativo el servicio en los sectores aledaños a donde se está produciendo esa defraudación de fluidos. Por ejemplo, si es una defraudación bastante grande, eso hace que se caiga la presión en la red, en el sector, y afecta la prestación del servicio a los demás vecinos. Ese es un impacto grande, lo mismo que, por ejemplo, cuando hacen en ese tipo de conexiones ilegales el uso de motobombas directamente sobre la red, afecta la presión del servicio en la red y afecta el servicio a los vecinos que tiene muy cerca, les quita la presión y la gente comienza a reclamar porque no les llega el servicio con presión. Ingeniero, ahora, hay una inquietud que tenemos nosotros los estudiantes y la ciudadanía en general. Según el superintendente de Servicios Públicos, José Mendoza, todo índice de pérdida superior al 30% es dinero que las empresas no pueden recuperar. De acuerdo a este índice, ¿qué índice de pérdida tiene el Aguas Capital en la ciudad por el servicio? El índice de pérdidas está, como agua no contabilizada, estábamos hablando del 50%. Con respecto a las pérdidas, hay que aclarar unas cosas. Las pérdidas se clasifican en pérdidas técnicas y pérdidas comerciales. Las pérdidas técnicas son aquellas en las que por cualquier circunstancia el agua se desperdicia en la red de distribución. Y en este sentido también hay dos tipos de pérdidas. Las pérdidas técnicas visibles, que son las que se presentan o se observan cuando hay una rotura, hay un daño, que se revienta un tubo y se escapa el agua. Esa agua obviamente se pierde y no se puede volver a recuperar. Esa es una pérdida técnica. También ocurren pérdidas técnicas porque en la unión entre las tuberías y los accesorios, por el movimiento y por la antigüedad y por el uso, se desalinean esas uniones y pues entonces a través de esas uniones empiezan a salir pequeños chorritos o pequeñas fugas de agua que si sumamos toda la longitud de tuberías de la ciudad, entonces ese volumen ya es bastante grande. Esas pérdidas son pérdidas invisibles. Entonces esas son las pérdidas técnicas. Ahora existen otras que son las pérdidas comerciales, como ya hablamos, son aquellas en las que no se hace facturación, sin embargo sí entran a los predios, ya sea residencial, comercial, institucional, de cualquier índole, y el usuario la utiliza, así no la pague, pero esa es una pérdida comercial. Volviendo al tema de las pérdidas técnicas, en la estructura tarifaria entonces se establece por parte de la legislación vigente que solo le permiten a la empresa estimar o asimilar un 30% de pérdidas para obligar a las empresas a que se optimicen. Entonces, dentro de las condiciones de las pérdidas, le permiten que en las pérdidas técnicas, estamos hablando de las fugas y de las no visibles, asumir solamente el 30%. Así se obliga a las empresas de servicio a tratar de hacer programas y planes para reducir la cantidad de agua que se pierde. Ahora, ¿cuáles planes son los que normalmente se ejecutan? Primer gran programa, mantener y tener controlada la presión en la red de distribución. En la medida, todos sabemos que por leyes de orificio, el caudal que sale en un orificio, sea por un tubo roto o sea por una fisura pequeña, está dependiendo o en relación directa con la presión de servicio. A mayor presión, entonces hay mayor escape de agua. Entonces lo que se busca es tener controlada la presión con procesos de sectorización, por ejemplo, que de una red matriz entre una sola red
a un solo punto de alimentación, a un sector, con su válvula reguladora de presión, si es que la necesita, con su macromedidor y su válvula de corte. Ahora, en esa condición de control de presión, entonces se debe garantizar la presión mínima de servicio en el punto más lejano, en el punto crítico. Para el caso de Cúcuta, debe ser 15 metros columna de agua en el punto crítico. Haciendo esa condición, entonces se bajan las presiones en todo el sector, haciendo que se cumpla con los 15 metros críticos. De esa manera se minimiza la cantidad de agua que se escapa o se pierde en una fuga principal visible o en las fugas no visibles. Otra estrategia, hacer la reposición de las redes de distribución que continuamente se están reventando. Entonces se hacen planes y programas para hacer la reposición de esas redes críticas, y en eso se ha avanzado en la ciudad, porque en la medida en que se repongan y se coloquen tuberías nuevas, se pierde menos agua, se recupera parte de ese índice de pérdidas. Tercera estrategia es a extender redes de distribución nuevas para garantizar la prestación del servicio a todos los sectores en forma continua, porque en la medida en que tengamos servicio continuo y no estemos sometiendo a la red a que hoy no hay servicio, la red vacía, mañana llega la red, el otro día se va, el otro día vuelve, ese servicio discontinuo o con falta de programación las 24 horas, hace que cuando llegue el agua se presentan sobrepresiones en la mezcla aire-agua que queda almacenado dentro de la tubería, y es donde más se presentan ese tipo de roturas. Si mantenemos las zonas de la ciudad con servicio permanente, servicio 24 horas, se minimiza la cantidad de roturas. En ese respecto, mencionamos que Aguas Capital, cuando empezamos a trabajar en el año 2006, recibimos una ciudad donde solo el 30% de la ciudad tenía servicio 24 horas, el 30%. Hoy tiene servicio continuo las 24 horas el 90% de la ciudad. Ese trabajo, más el control de presiones, más la reposición de tuberías, ha hecho que nosotros hayamos bajado el índice de pérdidas, el índice de agua no contabilizada del 70% al 50%, que es el cual que los tenemos hoy. Ahí en ese 50% está incluido las pérdidas técnicas y las pérdidas comerciales. Tenemos que seguir trabajando, y en eso estamos, para controlar más las pérdidas técnicas y controlar las pérdidas comerciales. Las pérdidas comerciales, ¿a dónde están? En la submedición, en los medidores que no están registrando la cantidad de agua que está ingresando a los diferentes predios de los diferentes usuarios, y eso también plantea programas de reposición de micromedición. Y en la detección de los fraudes por clandestinos o los fraudes ilegales por bypasses que ya mencionamos. Bueno, ingeniero, muchas gracias por su información y por su tiempo. Con mucho gusto, señorita, ha sido un placer.